El Sistema Solar. Hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestro viaje por el espacio. Somos Celeste y Leo, y hoy vamos a explorar juntos el fascinante Sistema Solar. El Sistema Solar es como una gran familia en el espacio con el Sol como su papá. El Sol es una estrella muy grande y brillante que mantiene todo unido. A su alrededor giran 8 planetas, que son como bolas grandes y redondas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La Tierra es donde vivimos nosotros. Además, hay planetas más pequeñitos llamados planetas enanos, como Plutón. Algunos planetas tienen lunas, que son como hijos que giran alrededor de ellos. También hay estrellas fugaces, que son pedacitos de roca que brillan cuando pasan cerca del Sol, y asteroides, que son como rocas gigantes flotando en el espacio. Todo esto forma nuestro sistema solar, un lugar muy especial en el universo. Empecemos hablando del Sol, nuestra estrella más cercana. El Sol es una gigantesca bola de gas caliente que brilla y nos da luz y calor. Sin él, nuestro sistema solar sería muy frío y oscuro. El Sol es la estrella central de nuestro sistema solar y un elemento crucial para la vida en la Tierra. El Sol se formó hace aproximadamente 46.000 millones de años, a partir de la nebulosa solar, una nube gigante de gas y polvo. Se espera que su vida dure unos 5.000 millones de años más. La energía del Sol proviene de la fusión nuclear, en la cual los núcleos de hidrógeno se combinan para formar helio, liberando una inmensa cantidad de energía en el proceso. Esta energía es la fuente de luz y calor que llega a la Tierra. Ahora hablaremos de la Luna. La Luna está a una distancia de unos 384.400 kilómetros de la Tierra. Esta proximidad la convierte en el objeto más grande y más brillante en nuestro cielo nocturno. La Luna pasa por diferentes fases cada mes, que incluyen la luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Estas fases son el resultado de la posición relativa de la Luna, la Tierra y el Sol. La gravedad de la Luna es una de las principales causas de las mareas en la Tierra. La atracción gravitacional entre la Tierra y la Luna hace que los océanos de nuestro planeta asciendan y desciendan su volumen, creando mareas altas y bajas. La superficie de la Luna está cubierta de cráteres, montañas y valles. Tampoco tiene una atmósfera significativa, lo que significa que no hay viento o agua para erosionar el paisaje. La Luna rota sobre su eje y orbita la Tierra en un patrón sincronizado, lo que significa que siempre muestra la misma cara hacia la Tierra. Ahora vamos a hablar del resto de planetas que forman el Sistema Solar. A nuestro alrededor giran 8 planetas. Cada uno es especial y único. Vamos a visitarlos uno por uno. Primero está Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Es pequeño y rocoso y tiene cráteres como la Luna. Luego viene Venus, un planeta caliente y nublado. Es similar en tamaño a la Tierra, pero su atmósfera es muy diferente. Y aquí está nuestro hogar, la Tierra, el único planeta conocido con vida. Tiene agua, tierra y un cielo azul lleno de nubes. Marte, el planeta rojo, es nuestro vecino. Tiene montañas, valles y podría haber tenido agua en el pasado. Ahora conozcamos a Júpiter, el gigante gaseoso. Es el planeta más grande y tiene una gran mancha roja que es una tormenta gigante. Esta tormenta es como un gigantesco huracán que ha estado soplando por al menos 400 años y podría haber estado allí por mucho más tiempo. Esta tormenta es realmente enorme, tan grande que cabrían 3 tierras dentro de ella. Saturno es famoso por sus hermosos anillos. Estos anillos están hechos de hielo y rocas. Urano es un planeta helado con un color azul verdoso.
gira de lado, lo cual es muy extraño. Finalmente, tenemos a Neptuno, otro planeta helado, conocido por sus fuertes vientos y su color azul intenso. Ahora te explicaremos cómo se mueven los planetas en el sistema solar. Imagina que el Sol es como un faro gigante en el centro de un gran parque de juegos espacial. Alrededor de este faro hay un montón de niños corriendo en círculos, cada uno siguiendo su propio camino. Estos niños son como los planetas en nuestro sistema solar. Cada planeta tiene su propio camino especial alrededor del Sol. Estos caminos son como óvalos grandes o elipses. Algunos son casi redondos y otros son un poco más estirados. Algunos planetas, como los que están más cerca del Sol, tienen que caminar más rápido para completar su círculo. Los que están más lejos caminan más despacio. En el espacio, un año es cuánto tiempo tarda un planeta en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Entonces, para algunos planetas, como Mercurio, un año es muy cortito, pero para planetas lejanos, como Neptuno, un año es muy, muy largo. Nuestro planeta, la Tierra, tarda 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol. Esto es lo que conocemos como un año. Mientras los planetas dan vueltas alrededor del Sol, también están girando sobre sí mismos, como si estuvieran bailando. Esto es lo que hace que tengamos día y noche. Cada planeta está un poco inclinado mientras gira. Esta inclinación es la que hace que tengamos diferentes estaciones del año, como el verano y el invierno. Todos los planetas siguen reglas especiales para caminar en sus caminos alrededor del Sol, y estos caminos no cambian mucho, por eso siempre sabemos dónde encontrar cada planeta. Ahora hablaremos de la rotación de la Tierra. Imagina que la Tierra es como un balón gigante que está flotando en el espacio, pero este balón no está quieto, está girando todo el tiempo, como un trompo o como cuando giras sobre ti mismo. La Tierra da una vuelta completa alrededor de sí misma cada 24 horas, que es lo que llamamos un día. Por eso vemos que el Sol sale por la mañana y se pone por la noche. Cuando una parte de la Tierra está mirando hacia el Sol, es de día en esa parte porque recibe luz y calor del Sol. Pero la otra parte del balón, la que no está mirando al Sol, está en la oscuridad, y allí es de noche. La Tierra no está girando perfectamente recta, está un poco inclinada. Imagina que al girar un trompo, lo inclinas un poco, así es como gira la Tierra. Esta inclinación es importante porque ayuda a que tengamos diferentes estaciones del año, como el verano y el invierno. La Tierra ha estado girando así sin parar desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de que existieran los dinosaurios. Y sigue girando sin parar, aunque no lo sintamos. Y eso es todo en nuestro viaje por el sistema solar. Cada planeta es un mundo fascinante por descubrir. Recuerda mirar al cielo y soñar con las maravillas del espacio. Hasta la próxima, exploradores.